bienvenida ante que nada una vez más y darle las gracias a Dios por este seminario que Dios nos permite. Como saben, el día de hoy nos va a estar compartiendo la hermana Evelyn de Argentina y es un placer tenerla con nosotros porque va a ser su primer seminario mensual, pero ya la conocemos de hace tiempo y esperamos que Dios utilice su vida y también utilice a cada uno de nosotros para ser receptores de la palabra y que esta palabra se pueda ser reproducida en nuestras vidas y para poder extender a otras personas también. ¿Qué le parece si oramos el día de hoy y entregamos este tiempo a Dios para que Él sea el que nos vaya guiando? Oramos, hermanos. Dios, te damos gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros en el lugar donde nos encontramos, en las circunstancias en las cuales nos encontramos, y sabemos que estarás trabajando el día de hoy también en los corazones de cada uno para que tu palabra sembrada, Señor, pueda dar frutos agradables ante ti, Señor. Gracias por la hermana Evelyn, gracias por Evelyn, porque sabemos que tú las estás utilizando como instrumento. Gracias por cada uno de los hermanos que están presentes en este lugar, también los hermanos que han de estar oyéndonos a través de diferentes plataformas. Sabemos que tú puedes utilizar estos medios para poder desafiar y transformar nuestras vidas. Reconocemos una vez más que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres el Maestro de nuestras vidas, y poniendo este tiempo en tus manos, Señor, en gratitud, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, Dios le bendiga, hermanos, a todos, y le dejamos el lugar a Evelyn para que ella ocupe el lugar. Que Dios le bendiga. Hola, ¿cómo están? Veo algunas caras que conocí hace algunos años cuando fui a México, otras conocidas de acá Argentina, y bueno, para los que no me conocen, como ya dijo Leandro, mi nombre es Evelyn. Yo trabajo en el Ministerio de Meditación Bíblica en Argentina, en Buenos Aires. Así que bueno, eso es todo por ahora. Acá en Argentina hoy es el Día del Maestro, así que si hay algún maestro aquí, también les dedico felicidades. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo el tema que, como habrán visto en el flyer, dice el nuevo pacto y nuestra vida presente, ¿no? Y creo que en el día de hoy, bueno, para algunos quizás ya sea un tema que conocen y para otros puede ser quizás un tema nuevo, pero espero que los que ya lo conocen podamos repasar este tema con el mismo entusiasmo que voy a tratar de transmitirlo, y los que todavía no lo tienen así muy fresco, que pueda ser una oportunidad para masticar y digerir esto. Quiero contarles un poco por qué voy a hablar de este tema. Surgió porque en algunos de los videos de los panoramas semanales que subimos en YouTube, hubo un hermano en particular que entró con mucha duda sobre un aspecto, y la pregunta era si realmente como cristianos podemos dejar de pecar. ¿Ustedes qué piensan? No quiero ya meterme en controversial, ¿no? Pero yo había mencionado algo así en uno de los panoramas semanales, y este hermano, bueno, que a esta hora tenía que trabajar, así que supongo que después lo va a ver por YouTube, bueno, me preguntó como, ¿realmente es posible que un cristiano pueda dejar de pecar? Y bueno, este hermano me compartía que él intentó, pero que él piensa que no. Entonces, a raíz de eso, bueno, compartimos algunas conversaciones y le dije, bueno, en alguna oportunidad veámoslo bien con la palabra, así que esta es la oportunidad, y espero que pueda ser claro para todos, ¿no? Porque creo que es importante que leamos la Biblia desde la perspectiva del nuevo pacto. Así que en principio vamos a buscar Mateo capítulo 1 en el día de hoy. Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice algo muy, muy sencillo, ¿no? Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David
hijo de Abraham. Entonces, el que consideramos el primer libro del Nuevo Testamento comienza hablando de la genealogía de Jesucristo. Y dice, hijo de David, hijo de Abraham. Yo sé que aquí la gran mayoría son personas que van a la escuela bíblica, ¿no? Entonces, les voy a preguntar, cronológicamente, ¿quién nació primero, David o Abraham? Es una pregunta muy fácil, ¿no? Abraham. Abraham nació primero. Vemos la historia de Abraham ya en el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Y David vino luego de muchos, muchos años. Entonces, ¿por qué Mateo escribiría libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? Lo más lógico no sería que diga hijo de Abraham, hijo de David. Bueno, ya desde el versículo 1, Mateo nos está diciendo que David tiene algo que ver, algo muy importante, que nos va a decir quién es Jesucristo. No voy a detenerme tanto en esto, pero si ven desde el versículo 2, habla de, bueno, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, y habla así de muchos nombres, ¿no? Pero solamente acerca de David, dice, añade algo más en el versículo 6. Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice, Isaí engendró ¿a quién? Al rey David. No dice, Isaí engendró a David, como dice en todo el resto de la lista, sino que dice, Isaí engendró al rey David. Y después de David, ¿quién viene? Como todos sabemos, Salomón. ¿Y Salomón fue un rey de Israel también? ¿Sí? Entonces, lo lógico sería que después de decir Isaí engendró al rey David, diga, y David engendró al rey Salomón. ¿Pero qué dice el versículo 6? Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. No dice nada acerca de que Salomón haya sido o no rey. ¿Qué quiere decir todo esto? Mateo nos está dando una pista muy importante acerca de qué tiene que ver Jesucristo, quién es Jesucristo y qué podemos aprender nosotros al entender que Jesucristo es hijo de David, es hijo del rey David. Y ahora voy a saltar un poco hasta el versículo 21, ¿sí? Esto en Navidad, ¿no? Leemos mucho Mateo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21 en adelante dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, resumiendo solamente hasta lo que vimos acá en Mateo capítulo 1, ¿qué podemos ver acerca de quién es Jesús? Bien, Jesús vino del linaje del rey David, y en los versículos que acabamos de leer vemos que Jesús vino porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si el pueblo es de Jesús, Jesús, ¿qué es del pueblo? Medio rara la pregunta, ¿no? Jesús es el rey de ese pueblo. Y Jesús vino a esta tierra del linaje del rey David para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿No es esto el Evangelio? ¿No? Supongo que todos acá creemos en el Evangelio, ¿no? Pero no solo esto, Jesús no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, sino a ¿qué? ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús vino a cumplir perfectamente esa comunión, esa presencia de Dios con nosotros. Entonces,
Jesús no vino solamente a salvarnos y ya está, ¿no? Jesús vino a salvarnos y a quedarse con nosotros, estar con nosotros. Y por lo que vimos, solamente viendo Mateo capítulo 1, Jesús nos salvó y se queda con nosotros en calidad ¿de qué? En calidad de rey. En calidad de rey. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo pacto? Así que hoy vamos a concentrarnos un poco en el libro de Ezequiel. Vamos a saltar al libro de Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Y antes de leerlo, voy a hacer un esfuerzo por resumir desde Génesis hasta Ezequiel qué es lo que pasó, y luego vamos a ver los versículos específicamente. Entonces, todos bien sabemos que la Biblia comienza con la historia de la creación, ¿no? De cómo Dios, como rey, crea el mundo, crea el ser humano, con el propósito de que el ser humano gobierne el resto de las cosas, así como el ser humano es gobernado por Dios. ¿Pero qué hicieron el hombre y la mujer? Rechazaron el gobierno de Dios, se rebelaron contra Dios, y a causa del pecado que entró, la muerte, ¿no? Bueno, después tenemos una seguidilla de cosas con Abel y Caín, vemos el pacto que Dios hace con Noé, estoy salteando algunas historias, ¿no? Después vemos cómo Dios llama a Abraham, Isaac, Jacob, luego vemos a los hijos de Jacob que entran a Egipto, ¿no? Como Dios ya le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 15. En Egipto están viviendo como esclavos y luego Dios los saca de allí en dirección hacia ¿dónde? La tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido ya a Abraham. Pero en el desierto, ¿qué hacen? El pueblo peca contra Dios. El pueblo no creía en Dios y por eso Dios los castiga hasta 40 años vagando hasta que muere la primera generación. Y la segunda generación con Josué conquistan el resto del territorio de Canaán. Y allí primero son gobernados por jueces, luego piden un rey, y por eso Dios levanta a Saúl, David, Salomón, Roboam, y ahí se divide el reino, ¿no? Al norte Israel y al sur Judá. Estoy hablando de cosas que todos conocen, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero ¿qué pasó? Primero el norte de Israel fue destruido por Asiria. Así como los profetas decían, arrepiéntanse, porque si no va a venir Asiria, arrepiéntanse, si no viene Asiria, y Asiria vino y los destruyó. Y quedó Judá, y los profetas decían, arrepiéntanse, si no les va a pasar como Asiria, arrepiéntanse, y tampoco se arrepintieron. Y a causa del pecado, como ya se decía en Levítico 26, que después lo vamos a buscar, ¿en dónde terminan? Exiliados. Y en esa situación está Ezequiel. Ezequiel está exiliado. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de que no se habían arrepentido. Y estando en el exilio, ocurre esto que vamos a ver ahora. Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 4 primero, voy a leer. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Bien, Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 4. Dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones
de sus padres. Están en el exilio, los ancianos se acercan a Ezequiel porque Ezequiel era reconocido como profeta. ¿Y qué quieren los ancianos? ¿No? Quieren escuchar un mensaje de parte de Dios. Si alguna persona se acercara a ustedes, ¿no? Que son líderes, que son pastores, y les quieren preguntar algo acerca de Dios, ¿alguno de ustedes esperaría que Dios le diga, que Dios les responda, no les voy a responder? A esto no les voy a responder. ¿Sería esa la respuesta o la reacción que esperaría una persona que va a consultar a Dios? No, ¿no? Pero eso es lo que dice Dios. Si leen ustedes luego en el capítulo 14, pueden ver cómo Dios habla específicamente a los ancianos acerca de los... Y vamos a ver eso, Ezequiel capítulo 14. Una situación similar, Ezequiel capítulo 14 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Así estaban los ancianos, llenos de ídolos en su corazón. Y en el capítulo 20 vemos que vuelven a estar delante de Ezequiel y quieren consultar a Jehová. Versículo 5 en adelante. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, o sea, cuando el pueblo estaba, ¿dónde? Cuando estaba en Egipto, cuando estaba esclavo en Egipto, Dios les dijo, versículo 7, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Esto quizás es algo que no nos dice tanto el libro de Éxodo, pero a la luz de Ezequiel podemos ver cómo vivía el pueblo de Dios en Egipto. ¿Cómo vivían? Igual que los egipcios. Vivían contaminándose con los ídolos de Egipto. Y Dios les habló cuando ellos estaban en Egipto y les dijo que no hagan más esto. ¿Y qué hicieron? Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Entonces, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. O sea que cuando estaban esclavos en la tierra de Egipto, Dios parece que les habló al pueblo y les dijo, no se contaminen con los ídolos de Egipto, arrepiéntanse. ¿Y el pueblo se arrepintió? No. O sea que Dios tenía, por así decirlo, todo derecho de matar al pueblo ya estando en Egipto. Pero Dios no lo hizo así. Versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Entonces, pregunta, ¿el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, era merecedor de la salvación que Dios hizo a través del Éxodo? No.
Muchas veces pensamos en el pueblo de Israel en Egipto solo como, ay, pobrecitos, oprimidos, esclavos, y tenían que ser liberados. Pero vemos que no es que eran muy buenos tampoco. Estaban en una condición de rebeldía, en una condición donde Dios podía aniquilarlos. Pero Dios no lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Porque el pueblo era bueno? No. A causa de su nombre. A causa de lo que Dios había dicho, por eso salvó a los egipcios. ¿Y a dónde los llevó? Al desierto, versículo 11. ¿Y qué hizo en el desierto? Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, en el desierto, ¿Dios qué hizo? Dios le dio sus leyes, sus estatutos, para que el hombre que las cumpliere pueda vivir, pueda vivir. Vamos a leer un poquito más. Entonces uno pensaría, bueno, no me lo merecía, pero Dios me salvó y encima me está dando sus leyes y se está dando a conocer a mi vida para que ahora sí le obedezca. ¿Y ustedes qué harían en ese lugar? ¿Empezarían a vivir obedeciendo a Dios o no? Claro que sí, ¿no? Pero ¿cómo actuó el pueblo de Israel? Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. O sea que encima que Dios los salvó y encima que en el desierto se tomó todo el tiempo necesario para darle las leyes, acá no lo dice, ¿no? Pero para darle las ordenanzas del tabernáculo, para repetirles las leyes una y otra vez, ¿qué hizo el pueblo? No obedeció a Dios. No obedeció a Dios. Y hasta acá, ¿no? Muchas personas pueden leer esto y decir, ah, ¿ven? Una persona cristiana no puede no pecar, porque ven cómo actúa el pueblo de Israel y dicen, no, el ser humano no puede no pecar, es la naturaleza humana el pecado. Somos pecadores, así que no tenemos otra que pecar y pecar y pecar, aunque Dios nos ama, aunque Dios nos salva, nos acepta así tal cual somos. Sigamos leyendo un poco más. Entonces, a pesar de que Dios los podía exterminar en el desierto, ¿qué dice el versículo 14? Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Todos recordamos varias cosas que pasan en el desierto, ¿no? Cómo murmuraban, cómo se quejaban, cómo decían, ay, ¿para qué Dios nos sacó al desierto para matarnos? Mejor es quedarnos en Egipto como esclavos, por lo menos ahí podíamos comer carne. Eso era lo único que les importaba al pueblo de Israel. ¿Qué comer? Ay, ¿para qué Dios nos sacó en este desierto? Para matarnos a filo de espada. El pueblo que vio las 10 plagas. El pueblo que vio el mar dividirse en dos. Estaba desconfiando de Dios. Y después cuando van los espías a ver el territorio de Canaán, peor, ¿no? En números. No, Dios ya está. Dios es un cruel, maligno,
que nos trajo a este desierto solamente para matarnos. En Hebreos dice que esa incredulidad es desobediencia, ¿no? Así era el pueblo de Israel. Y Dios ya estaba harto. Dios, hasta cuando el pueblo de Israel, recuerdan en Éxodo 32, cuando hace el becerro de oro, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Los voy a exterminar y contigo haré una nueva nación. ¿Pero qué hizo Dios? Versículo 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, la segunda generación en el desierto, dije a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esta segunda generación que vivió más tiempo en su vida en el desierto, que durante que ellos veían el maná todos los días, y veían que en el séptimo día no caía maná, porque en el sexto Dios les había dado doble. Ellos experimentaron la providencia de Dios, lo experimentaron de primera mano, experimentaron cómo Dios los cuidó, cómo su ropa no se envejeció ni me sale marchitó, pero no es la palabra, que no se puso vieja, que no se le hizo agujeros, experimentaron esa providencia, ese cuidado de Dios, la columna de fuego, la nube sobre el día. Y Dios les dice, no hagan como sus papás. ¿Dónde terminaron tus papás? Muertos, en el desierto, porque me desobedecieron. No hagas como ellos. ¿Y qué hicieron? Por supuesto, versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero, versículo 22, aunque sea repetitivo, por algo Dios hizo que se escriba de esta manera. Así que lo voy a seguir leyendo así. Versículo 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Antes de continuar, vamos a volver acá, pero vamos a ver Levítico capítulo 26, para que sea más claro mientras continuemos. En Levítico capítulo 26, o sea, las palabras que Dios habló en el desierto, podemos ver las bendiciones y las maldiciones, o sea, las bendiciones que vendrían si el pueblo obedecía el pacto, si obedecía los mandamientos, y las maldiciones que vendrían si el pueblo desobedecía el pacto. Ahora le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, así no me quedo sin voz. Una persona que pudiera leer Levítico capítulo 26, versículos 14 hasta el 22 primero. Ahí la hermana Dulce, que veo que... 22 al cual? No, 14 al 22. Sí.
Pero si no oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Amén. Al principio del capítulo 26, Dios habla de todas las bendiciones que les iba a dar si ellos cumplían los mandamientos de Dios. Pero Dios ya les dijo qué iba a pasar si no las cumplían. Si no cumplían esos mandamientos, Dios, ¿qué iba a mandar? Peste, enfermedades. Dios iba a hacer que la cosecha no dé su fruto. Dios iba a cerrar las puertas del cielo y que no caiga lluvia. Cada vez se iba a hacer más difícil vivir en la tierra. Todo esto a causa de ¿qué? De desobedecer el mandato de Dios. Y vieron cómo se repite, y si aún con estas cosas no me oyereis, versículo 18, versículo 21, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, y ahora voy a leer desde el versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo, como ya decía en el versículo 17 también. Versículo 26. Cuando yo os quebrante del sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os volverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces, Dios manda enfermedades, no se arrepienten. Entonces manda un enemigo, no se arrepienten. Manda una peste y no se arrepienten. Y manda otro enemigo y no se arrepienten. Es así un poco el círculo, ¿no? Y como punto culmine de todo eso, de todas esas abominaciones, que era el versículo 33, que Dios los iba a esparcir entre las naciones. Todo esto ¿a causa de qué? A causa de desobedecer el pacto de Dios. Es decir, a causa de
el pecado. A causa del pecado. Volvamos a Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 30. Bueno, el círculo vicioso así continúa, ¿no? Pero para redimir el tiempo vamos a leer desde el versículo 30. Dice, di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones? Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Aquí dice, ¿no? Algo, o sea, ¿ustedes se imaginan que en el pueblo de Dios sea una práctica común o aceptada que estén pasando a sus hijos por el fuego a otro Dios? Pero eso es lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Veamos brevemente Jeremías, capítulo 7, versículos 30 al 31. Y le voy a pedir a Nahum, hay dos Nahum, ¿no? Pero Nahum, hijo, si puede leer Jeremías, capítulo 7, versículos 30 y 31. Bueno. Dice así, porque los hijos de Judá han hecho lo malo a mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amasillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Entonces, es un ejemplo. También se puede ver en Segunda de Reyes capítulo 23, cuando el rey Josías hace la reforma y derriba los lugares altos, y uno de ellos era los lugares a este ídolo, al ídolo Moloch también, al cual ofrecían sus hijos para otros dioses extraños. Pero ¿quién estaba haciendo esto? No eran los de Canaán, no eran los de Egipto, nada más. ¿Quién era? El pueblo de Dios. Yo les hago una pregunta, ¿no? Incluso poniéndonos en ese contexto. Si siendo la iglesia, ¿no? Siendo un pueblo creyente, ¿a alguno de ustedes se les pasaría por la cabeza entregar a su hijo como ofrenda a un Dios extraño? No, ¿no? Por más que sea tentador, por más que hacer eso, nos digan, te voy a dar $1.000.000 si haces esto, o te voy a dar una posición más alta, ¿alguno de ustedes lo haría? Probablemente no. Pero el pueblo de Israel lo hacía. Un contraste muy, muy abismal que podemos ver, seguramente muchos de ustedes están estudiando el libro de Daniel también, ¿no? Daniel estaba en Babilonia. Daniel estaba en otra nación directamente, así como Ezequiel. Y estaba constantemente bajo la tentación o las oportunidades de adorar a otros ídolos. Eso hubiese hecho su vida mucho más fácil. Pero Daniel no lo hizo. ¿A qué voy con esto? ¿Era posible obedecer los mandamientos de Dios? Sí. El pueblo de Israel podía no entregar sus hijos a otros dioses. Sí. O sea, no es que era ya acá, en este contexto nada más, ¿no?
no es que era imposible obedecer los mandamientos de Dios. No es que ellos no podían obedecer los mandamientos de Dios. El problema no era si podían o no podían, sino que no querían obedecer a Dios. Pero, ¿y si todos lo hacen? Pero si todos lo hacen y les va mejor, ¿por qué yo tengo que ser el cristiano tonto que hace las cosas como tiene que hacer y que todos le terminan pasando por encima, pisando? ¿Por qué? ¿Por qué si los demás se salen con la suya? Y ahí entraban en la tentación. Pero que la mayoría esté pecando no significa que era inevitable pecar, ¿no? Pero sin embargo, el pueblo iba tras esos ídolos. Versículo 32. Acá Dios saca a la luz lo que los ancianos que vinieron a hablar a Ezequiel realmente estaban pensando, dice en el versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Recuerden que Ezequiel está hablando de los ancianos, ¿no? No ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, vosotros, ancianos de Judá, decís, seamos como las naciones, como las demás familias en la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Estando en el exilio, y recuerdan por qué el pueblo estaba en el exilio, a causa del pecado. Entonces, estando en el exilio, en vez de pensar, uy, ¿qué hicimos mal para haber llegado a esta situación? Uy, ¿qué podemos hacer para pedirle perdón a Dios? Uy, ¿de qué manera podemos recapacitar? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos mal? ¿Qué es lo que estaban pensando los líderes de Judá? Y bueno, ya que estamos acá, sirvamos al palo y a la piedra. Sigamos sirviendo al palo y a la piedra. Pero ¿qué responde Dios? Y aquí vamos más al tema de hoy, ¿no? Versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros. A mí me sorprende mucho este versículo, porque para mí lo que tendría que decir es, con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, los voy a matar a todos. Son unos inútiles, no sirven para nada. ¿Cuántas veces les dije? ¿Cuánta paciencia les tuve? ¿Cuántos profetas les envié que ustedes mataron? No, ya está. Con ustedes no hay más caso. Para mí Dios tendría que haber dicho esto, con mi brazo extendido y mi ira y mi enojo los voy a matar. Pero no dice eso. Dice, he de reinar sobre vosotros. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué querés reinar sobre un pueblo tan terco? Tan terco, que en ningún momento te mostró que sirve para algo, que en ningún momento te mostró que te escucha. Pero Dios, ¿qué dice? He de reinar sobre vosotros. Entonces acá cambia el tono, ¿no? Cambia el tono de lo que venimos leyendo desde el versículo 1. Y Dios dice, versículo 34, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Entonces, hasta acá, ¿no? Todavía tenemos que ver varias cosas más, pero hasta acá. Recuerden, el pueblo, ¿por qué estaba esparcido? ¿Cuál era el problema? El pecado. Merecido, ¿no? Pero Dios, ¿qué está diciendo? Los voy a hacer volver. Entonces, Dios no solamente está diciendo que los va a hacer volver físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo?
voy a resolver el problema del pecado. Eso es lo que está diciendo al mismo tiempo. Cuando Dios dice, os reuniré de entre los pueblos y los traeré a esta tierra, no es simplemente que los va a formar como una nación, nada más, sino que Dios va a resolver el problema del pecado, porque es por el pecado que estaban esparcidos. Y cuando haga esto, vamos a saltar versículo 42 al 44. Le voy a pedir a Jonathan, le habla a las personas que más conozco, Jonathan, si puede leer, es versículo 42 al 44. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén, gracias. Entonces, Dios dice que los va a traer, que los va a traer al desierto, va a litigar con ellos cara a cara, y los va a reunir en la tierra, y cuando así lo haga, ¿qué va a pasar con el pueblo? Se van a acordar de sus caminos. Se van a dar cuenta de cuán contaminados estaban, y van a aborrecer los pecados que habían cometido. Y van a entender, versículo 44, que Dios es Jehová, cuando Dios haga estas cosas por amor a su nombre. Entonces, ahora vamos a saltar hasta el capítulo 36. Al capítulo 36, versículo 20 en adelante, ¿sí? Ezequiel 36, 20 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, o sea, en el exilio, ¿no? Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. O sea, una vez más que nos muestra esto, que aún en el exilio, aún recibiendo el castigo, ¿qué siguieron haciendo? Siguieron profanando el nombre de Dios. Yo no tengo hijos, pero les pregunto a aquellos que ya fueron padres, o bueno, tuve alumnos quizás, ¿no? Y vieron que a veces a los niños, bueno, se les castiga o se les dice, bueno, te vas a quedar en tu cuarto y vas a reflexionar qué es lo que hiciste mal, ¿no? ¿Alguna vez lo han hecho? Sí. Y a veces pasa que los niños sí se dan cuenta de lo que hicieron mal, y a veces no. Entonces hay niños que están en su cuarto, hice mal en insultar a mi hermana, supongamos. Pero hay otros niños que están en su cuarto y en vez de reflexionar qué hicieron mal, ¿qué hacen? Están jugando. O sea, están en el castigo, están recibiendo el castigo en su cuarto porque hicieron algo mal, y en vez de reflexionar, ¿por qué papá me puso en el cuarto? ¿Por qué no me deja ver la tele? ¿Por qué no me deja jugar con el celular? Es porque le insulté a mi hermana. En vez de pensar eso, ¿qué hace? Está jugando con otras cosas. Así el pueblo de Israel, aún en el castigo, en vez de reflexionar en lo que hicieron mal, estaban peor. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre,
el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Recuerdan qué vimos en el capítulo 20? ¿Qué significa cuando Dios dice que los va a recoger de entre las naciones? No es simplemente que van a volver de esas naciones, sino que Dios va a solucionar el problema del pecado por el cual estaban en el exilio. Y cuando dice que va a hacer eso, el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, hay varias cosas acá, ¿no? Dios dice que cuando recoja el pueblo entre las naciones, es decir, cuando va a resolver el gran problema del pecado, Dios los va a limpiar. Y yo, siendo la escéptica y cínica que soy, le diría a Dios, pero están muy sucios, Dios. ¿Estás seguro que los vas a poder limpiar? Están muy sucios. Pero Dios dice que los va a limpiar. Es más, versículo 26, les va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Pero con qué propósito? Y esto es lo importante, ¿no? Versículo 27. Dios va a poner su espíritu en ellos para que anden en los estatutos y guarden los preceptos y los pongan por obra. Ese es el propósito, de solucionar el problema del pecado. Que el pueblo, ahora siendo una nueva creación, con un corazón 0 kilómetro, con un espíritu 0 kilómetro, divino, celestial, ¿qué haga? Obedecer a Dios. Que pueda obedecer a Dios. Y cuando así, cuando el pueblo obedezca a Dios, ¿qué va a hacer? Verdaderamente va a ser el pueblo de Dios. Por eso el versículo 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Capítulo 37 de Ezequiel. Ya nos vamos acercando un poco más a Mateo. Ezequiel capítulo... vamos a leer primero Jeremías, después vamos a leer Ezequiel. Vamos a leer Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31, versículo 23. Vamos a leer solo algunos versículos, así más claro, después cada uno lo puede leer. Jeremías capítulo 31, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo haga volver sus cautivos.
Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Acá también, de vuelta. ¿Qué es lo que Dios hace cuando hace volver a los cautivos? Solucionar el problema del pecado. Y ahora, a la luz de lo que vimos en Ezequiel 36, dar un corazón nuevo, dar un espíritu nuevo, para que obedezcan a Dios y sean verdadero pueblo de Dios. Versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuándo va a hacer esto Dios? Al solucionar el problema del pecado. Estoy tratando de ser lo más ordenada posible para que se entienda bien, ¿no? Volvamos a Ezequiel capítulo 37. No, perdón, vamos a leer algunos más de Jeremías, así es más claro. Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 39 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Versículo 15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces, cuando haga volver a los cautivos, cuando solucione el problema de los pecados, cuando limpie de todos los pecados, cuando escriba su ley en su corazón, también se expresa diciendo que en aquellos días hará brotar a David un renuevo. Ahora volvemos a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Ezequiel capítulo 37, versículo 21, hasta el versículo 27. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer? Ezequiel 37, versículo 21 hasta el 27. Voluntario, voluntaria. Maru Gordillo. Claro que sí. Sí, dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra.
y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvará de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, y será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos y para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, Ezequiel capítulo 37 ahora nos empieza a desarrollar un elemento más, ¿no? De este nuevo pacto, de esta restauración. Y en el versículo 21 dice nuevamente que Dios toma de entre las naciones a los que fueron esparcidos. Y en el versículo 22 dice que cuando Dios haga esto, los va a hacer una nación, una sola nación. ¿Y quién los iba a gobernar? Un rey. Solo un rey los iba a gobernar. Nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos. Y cuando esto suceda, dice el versículo 23, que ya no se contaminarían más con sus ídolos, con sus abominaciones y sus rebeliones. Pero recuerdan que vimos en el capítulo 20, todo el tiempo volvían a rebelarse, todo el tiempo volvían a pecar contra Dios. Y yo nuevamente le diría a Dios, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Dios? ¿Estás seguro de que vas a poder hacer que este pueblo así de pecador ya no más se contamine con sus ídolos, con sus abominaciones y sus rebeliones? ¿Estás seguro, Dios? Pero eso es lo que Dios dice que va a hacer. Dice que los va a salvar de sus pecados, que los va a limpiar y que le van a hacer por pueblo y Él a ellos por Dios. ¿Cuándo? Versículo 24. Cuando el siervo David sea rey sobre ellos. ¿No? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Versículo 26. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios cumpla este nuevo pacto, entonces, un rey, David, los va a gobernar. Dios los va a purificar, los va a salvar de sus pecados, y no solo eso, sino que Dios va a habitar con su pueblo. Dios va a hacer morada entre ellos. Entonces, vamos a Mateo capítulo 1, nuevamente. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios prometía estas cosas. Dios permitió que la historia del Antiguo Testamento suceda y que eso quede escrito en lo que nosotros llamamos la Biblia. Ahora estamos meditando 2 Samuel, ¿no? Y estamos viendo justamente sobre el rey David. Dios, ¿por qué
levantó al rey David. Dios, ¿por qué permitió que su vida exista? Que viva su niñez como un pastor de ovejas, que sea el menor entre muchos hermanos, que pasen todas las cosas con Saúl. ¿Por qué Dios permitió todas las situaciones en la vida de David? No era solamente por David, ¿no? Era lo que Dios quería testificar, lo que Dios quería comunicar acerca de su promesa, de su pacto. Entonces, a la luz del Antiguo Testamento entendemos, el pueblo peca, Dios habla y el pueblo peca, Dios habla y el pueblo peca y Dios habla y el pueblo peca, como a veces sucede en nuestras vidas también, ¿no? O sucedía en nuestras vidas también. Intentamos obedecer a Dios y pareciera ser que el pecado es demasiado grande en nuestras vidas. Pero Dios prometió que cuando haga este nuevo pacto, cuando solucione el problema del pecado, cuando restaure al pueblo en una nación, gobernados por David, cuando los limpie completamente de sus pecados, cuando haga que ya no más pequen, cuando haga que el Espíritu esté en el pueblo, cuando haga que ellos sean un verdadero pueblo que obedezca, eso es lo que estaba prometiendo Dios. Cuando venga, ¿quién? El rey David. Entonces llegamos a Mateo, capítulo 1, versículo 1. Ay, perdón, yo soy muy llorona, así que Mateo, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Quién es el que llegó a esta tierra? Llegó el cumplimiento de la promesa de Dios. Llegó Jesucristo, hijo del rey David. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Versículo 21. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no por coincidencia, no porque Dios un día tuvo ganas, sino porque así como Dios lo prometió, Dios lo hizo. Pero Jesús no solo vino a salvarnos de nuestro pecado. ¿Qué vino a hacer? Versículo 23. Vino a ser Emmanuel. Jesús vino a ser Dios con nosotros. Jesús vino a habitar en nosotros para que seamos verdadero pueblo de Dios. Pero entonces, si todo esto es cierto, si es cierto que vino Jesucristo, si es cierto que Jesucristo es hijo de David, si es cierto que Jesús vino a salvar de nuestros pecados, si es cierto que Jesús vino a estar con nosotros, ¿qué es lo que también es cierto? Que ya no más vamos a volver a contaminarnos con los ídolos, que ya no más vamos a volver a nuestras rebeliones, sino que vamos a poner por obra los estatutos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso un corazón nuevo. Dios nos dio un espíritu nuevo. Dios escribió sus leyes en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo no vamos a vivir una vida de obediencia? Entonces, si nosotros seguimos pensando, no, pero el ser humano es pecador, no podemos hacer otra cosa más que pecar. ¿Qué es lo que estamos invalidando? Estamos invalidando la palabra de Dios. Cada vez que yo digo, no puedo perdonar a esa persona que me traicionó. No puedo amar a esa persona porque cada vez que veo a esa persona me sube el enojo. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me pasa a veces.
Hay ciertas personas que veo y me sube así, el fuego desde adentro. Cada vez que decimos, no puedo, no puedo, no puedo, estamos invalidando el pacto de Dios. Pero sí es cierto que no podemos solos, ¿no? Por eso, ¿a quién necesitamos? La obra del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos orar. Por eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos meditar la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que Jesús vino del linaje de David, miren todo lo que tuvo que pasar, todo lo que pasó antes de Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Quién fue el que permitió toda esa historia? Dios. Dios permitió toda esa historia para testificar a Jesucristo. Y esa palabra, cuando Dios estaba preparando toda esa historia y dejó registrado toda esa palabra, ¿para quién lo hizo? ¿Para quién lo hizo? Para que yo pueda creer en Jesús. Para que yo pueda leer Mateo capítulo 1, versículo 1, y decir, wow, Jesús vino a ser mediador del nuevo pacto, que lo dice en Hebreos también, ¿no? Pero que hoy no vamos a buscar. Jesús vino a cumplir todas estas promesas. Entonces, esta palabra que nosotros tenemos, ¿en quién se termina de cumplir? En cada uno de nosotros. Esta palabra celestial, divina de parte de Dios, ¿en quién se termina de cumplir? Cuando nosotros meditamos esta palabra, no estamos meditando un texto más. Estamos meditando una palabra que hoy en día se está cumpliendo en mi vida. Cuando nosotros meditamos sobre este Jesús, meditamos que somos este pueblo de Dios y nosotros hablamos a otros de este evangelio, ¿qué es lo que se está cumpliendo? La palabra de Dios. Dios dijo que iba a establecer su pueblo en Ezequiel y lo iba a multiplicar y que iba a poner su tabernáculo allí. Para terminar, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, que es un pasaje que seguramente ya deben saber de memoria. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿no? Es la imagen consumada, ¿no? La imagen final. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿No? ¿Qué es lo que Juan ve? Ve a la iglesia de Dios, ¿no? Voy a ir un poquito rápido acá. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde estaba esta iglesia? ¿Dónde estaba este tabernáculo perfecto en el cual Dios mora entre ellos? Versículo 2, ¿de dónde desciende? Del cielo. Desciende de Dios. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, este nuevo pacto que vino a cumplir Jesús, al salvarnos de nuestros pecados, y al ser Emmanuel, ¿no? Este Dios con nosotros,
este cumplimiento, en realidad, como vemos en Apocalipsis capítulo 21, entonces cada uno de nosotros también, siendo este tabernáculo de Dios con los hombres, santo, sin mancha, limpio, perfecto, ¿dónde estamos? ¿No? Estamos ya en el cielo. Esto lo estoy diciendo rápido porque yo sé que ya muchas veces lo habrán escuchado, ¿no? Ya estamos en el cielo. Entonces, si esa Evelyn, si esa iglesia de Dios, santa, perfecta, en presencia perfecta con Dios, ya existe, ¿cómo no voy a hacer yo el esfuerzo hoy de ponerlo por obra? Y voy a terminar con lo siguiente, porque hoy acá en Argentina es el Día del Maestro, y me acuerdo cuando yo estuve trabajando como maestra, y saben que siempre en las clases está ese niño o esa niña que se porta mal, ¿no? Que se porta mal, no hay caso, no hay caso, no hay caso, no hay caso. Y yo cuando llegué a esa escuela me decían que tal niño no se porta mal, no hace la tarea, entrega todo tarde. Y me acuerdo que la primera tarea que le di así una hoja, tenía que escribir, y ¿saben qué hizo? Me miró, hizo. Así me hizo. Y yo tenía dos opciones. Repetir lo que todos decían. Ese niño no hay caso. Ese niño ya no tiene oportunidades. Ya no hay esperanza. O hacer algo al respecto. Entonces yo cada vez que lo veía le decía, hola, ¿cómo estás? Cada vez que él decía, no quiero hacer algo, le decía, sí puedes hacerlo. Hoy, si querés escribir una oración, sí puedes. No quiero hacerlo. Al principio reaccionaba así. Después de un año, ese mismo alumno me entregó una hoja radiante, un trabajo perfecto. El alumno que todos los profesores decían, ese no hay futuro. Después de un año de tener una relación con este alumno, de decirle que sí puede, que sí es inteligente, ¿saben qué me decía él? Yo soy un inútil. Mis papás me dicen que soy un inútil, yo no sirvo para nada. Y yo le dije, sí puedes hacer algo. Y ese alumno cambió. Entonces, si yo, una persona humana, pude hacer eso por un niño, ¿cuánto más puede hacer Dios en nosotros? ¿Cuánto más puede hacer Dios a través de su palabra en nosotros? Este es el poder de Dios en el cual debemos poner nuestra confianza. Y debemos meditar para que esta palabra de Dios nos transforme día a día, para recibir su gobierno, poner por obra su palabra y disfrutar nuestra salvación en esta tierra, disfrutar la presencia de Dios y el llamamiento que nos dio a cada uno de nosotros, con valor, con firmeza, con valentía. Que espero que esto haya podido ser de ánimo, y vamos a orar y después hay algún anuncio o hacemos anuncios y no sé qué hacer ahora. Puedes terminar con una oración y yo doy el anuncio. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que esta palabra se siga digiriendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que por sobre todo podamos ser animados y podamos con mucha valentía, con mucha firmeza, llevar adelante la victoria ante el pecado, porque ya nos hiciste libres, ya nos hiciste vencedores, ya nos hiciste personas capaces de perdonar como vos nos perdonaste y amar
como Jesucristo se dio en sacrificio. Ya podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos a verificar eso en tu palabra cada día. Que tu Espíritu Santo haga esta obra en la renovación de nuestra mente y en la renovación de nuestro corazón, y que podamos entregarte día a día una ofrenda agradable a ti, Señor, hasta el día en que Cristo vuelva, hasta el día en que todas las cosas se manifiesten. Señor, queremos abrazar tu esperanza y seguir alabándote con gracia y gozo en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.